La célula no necesita ni un factor de crecimiento que le diga divídete, ni una hormona, ni necesita, no sé, una determinada disponibilidad de moléculas X, cualquiera sea, o una señal que le diga este es el momento de dividirse. No, ella se divide de manera autónoma, de manera constitutiva. ¿Ya? Ella asegura que hayan alteraciones en sus cascadas de señalización, en los controles del ciclo celular, de tal manera que se divide de manera sistemática e independiente de esos mecanismos de control. Y la otra característica que es muy importante es que las células neoplásicas tienen la capacidad de invadir localmente y a distancia otros tejidos. Y esto es lo que se conoce como metastización. El proceso de metastización es trascendental en la evolución de los tumores y en muchos casos da el traste con la vida de los pacientes. O sea, los pacientes con metástasis generalmente se consideran pacientes con tumores avanzados, aunque el control de las metástasis también es posible en algunos tipos de neoplasia. Como les dije, es bien diverso el tipo de tumores y el tipo de paciente que usted se va a encontrar. Ese proceso mediante el cual se produce el cáncer, o sea, mediante el cual se genera una célula neoplásica a partir de una célula normal, se llama carcinogénesis, o sea, génesis de la transformación neoplásica, carcinogénesis. Y esa carcinogénesis sí o sí está vinculada a alteraciones genéticas y epigenéticas en la célula. Alteraciones genéticas es la presencia de mutaciones, alteraciones en las estructuras de los cromosomas, fenómenos de transposición de genes que terminan siendo regulados por el promotor que no le toca, sino por el promotor de otra molécula. Esos cambios estructurales son alteraciones genéticas que se transmiten además de una generación a otra de células. Pero también hay cambios epigenéticos que son mucho más complicados, que han venido ganando protagonismo en los últimos tiempos, y son aquellas alteraciones que tienen que ver con la regulación de la expresión genética, en las que se producen alteraciones o modificaciones en los niveles de metilación de los promotores, en las que se producen cambios en la acetilación de histonas, en las que se producen alteraciones en la expresión de microRNAs. Todo esto que les he mencionado son estrategias de regulación que usan las células normales y que en las células tumorales están afectadas o aberradas de tal manera que esos cambios genéticos y epigenéticos llevan a la carcinogénesis y en consecuencia llevan a una proliferación descontrolada, autónoma y a la ocurrencia de la metástasis. ¿Correcto? Eso es un cáncer. Ahora, esto que les voy a poner ahora es simplemente una cosa, digamos, interesante. Me parece interesante compartirlo con ustedes. No es parte del objetivo de la clase, digamos así, verlo en profundidad, pero me parece que puede serle bonito lo que les voy a contar. Esto que aparece acá es una tabla, un pedazo, perdón, de una tabla, la parte superior, de hecho, de una tabla que se publica todos los años por la Sociedad Americana de Cáncer, en este caso del año 2015, lamentablemente de allá para acá, no creo que haya cambiado mucho la situación, por lo tanto ni siquiera dediqué tiempo a buscar una tabla diferente, porque estoy seguro que las condiciones generales no han cambiado. Pero en cualquier caso, este es un informe que se publica anualmente y que refiere la situación epidemiológica del cáncer en los Estados Unidos, en este caso años antes, por ejemplo 2015, refiere la situación epidemiológica 2009-2011. Este es un trabajo súper bueno, y hay una data tremenda de tipos de tumores por sexo, por edad, por regiones del país, en fin, por estilos de vida, es bien interesante. En cualquier caso, solo escogí esta parte de la tabla porque me parece lo suficientemente ilustrativa para lo que les quiero decir. En esta tabla se representa la probabilidad de que un individuo, hombre o mujer, yo se los voy a decir porque si no lo ven de lejos, de que un individuo, hombre o mujer, desarrolle un tumor cualquiera, en cualquier órgano, ¿ya? Antes de los 50 años, antes de los 60, los 70, después de los 70 o en toda su vida. Lo que aparece acá, marcado en rojo, es lo que voy a indicar particularmente. Antes de los 50 años, uno de cada 29 hombres y una de cada 19 mujeres puede desarrollar algún tipo de neoplasia. ¿Ya? A medida que avanza la edad, esa frecuencia va aumentando, de tal manera que para mayores de 70 años, uno de cada 3 hombres y una de cada 4 mujeres puede desarrollar algún tipo de tumor. Y en toda su vida, la mitad de los hombres y la tercera parte de las mujeres puede desarrollar algún tipo de neoplasia. De aquí salen 2 mensajes principales. El primero, que el cáncer es un problema de salud, sin duda, y no está injustificada la cantidad de recursos materiales y humanos que se invierten en investigación y tratamiento de cáncer y cuidado
paliativos de pacientes con cáncer, eso es lo primero. Y lo segundo es que a medida que el individuo envejece, aumenta la probabilidad de que aparezca un cáncer. Y eso tiene dos grandes maneras de enfocarse, digamos. Por una parte, a medida que los individuos envejecen, los mecanismos de regulación de la expresión genética se van haciendo cada vez más frágiles. De tal manera que yo les había dicho que para tener un cáncer hay que tener alteraciones genéticas y epigenéticas. Bueno, cuando el individuo está envejecido, esas alteraciones pueden ser más comunes porque los mecanismos de regulación sobre esas alteraciones están más frágiles, digámoslo así. Por una parte, por lo tanto, la predisposición genética aumenta. Pero el segundo elemento importante, que es más importante todavía para lo que nos toca, porque estamos hablando de inmunología y cáncer, es el hecho de que el envejecimiento tiene consigo una consecuencia que se llama senescencia inmunológica. Los individuos, o sea, el sistema inmune también envejece. Y cuando el sistema inmune envejece, los mecanismos efectores del sistema inmune, la capacidad de que los linfocitos naïf se activen, o de hecho, la presencia de linfocitos naïf está disminuida. O sea, en un individuo de más de 70 años, la capacidad de actuar del sistema inmune está afectada. Y si creemos que el sistema inmune, y es lo que yo les voy a pasar el mensaje, que el sistema inmune es útil para detectar y eliminar los tumores, entonces tendríamos que asumir como obvio el hecho de que en un individuo añoso, como el sistema inmune funciona menos bien, pues entonces obviamente hay más probabilidad de tener un cáncer. El otro elemento, que también lo vamos a ver acá muy al final, es la influencia que tiene la inflamación crónica en el desarrollo de los tumores. ¿Ya? La inflamación crónica es muy importante para el desarrollo de tumores. ¿Y qué tiene que ver eso con el envejecimiento que les estoy contando? Bueno, muy simple. En ese proceso de envejecimiento, la senescencia inmunológica no solo hace que los mecanismos efectores estén disminuidos, que haya menos células efectoras, menos células naïf, no. Además, induce inflamación crónica. Si usted le extrae el suero a un individuo de 70 años, en ese suero hay mucha interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF, mediadores inflamatorios que ustedes conocen, más de lo normal. Y ese estado inflamatorio crónico basal es un huerto, un sitio fértil para que se desarrollen neoplasias. ¿Ya? Y el último elemento, que es un poquito más filosófico, pero que es bien bonito, es el hecho de que el sistema inmunológico, en los últimos tiempos, cada vez se reconoce más que el sistema inmunológico ha venido coevolucionando con los individuos, con la especie, ha venido coevolucionando con la especie para asegurar que sea lo más eficiente posible en el control de aquellas patologías que ocurren antes de la edad fértil, antes de que el individuo culmine su edad fértil. Como especie, el objetivo de todos nosotros es reproducirnos y mantener la especie. Para eso existimos, para reproducirnos y que la especie se perpetúe, ¿verdad? El sistema inmune está para garantizar, junto con el resto de los sistemas de órganos, que lleguemos a la edad reproductiva. Al sistema inmune no le importa que usted viva 70 años. Pero lo peor es que el sistema inmune hace 100 años era perfecto porque lidiaba con una población humana que vivía 50 años. Porque hace 100 años la edad media era 50, o sea, la esperanza de vida. Pero de pronto en 100 años, que no es nada para la evolución, la esperanza de vida subió casi a 80 años. El sistema inmune no está evolutivamente preparado para lidiar con nada que ocurra a los 80 años. Él hace lo que puede. ¿Ya? Por lo tanto, es normal que los procesos de vacunación en niños sean muy eficientes. Porque en niños, todas esas vacunas que le ponen a los niños los protegen 100% prácticamente, porque el sistema inmune está preparado para lidiar con esos microorganismos que son normales en la infancia y que tiene que asegurar que ese niño se reproduzca. Llega a los 25, a los 30 años. ¿Ya? Sin embargo, a los 80, a él no le interesa que el individuo ya no se va a reproducir, bueno, de manera general. Por lo tanto, el sistema inmune no le preocupa lo que le pasa a usted a los 100 años. Pero además de que no le preocupe, realmente no ha aprendido. No es que él no quiera, es que no le hemos dado chance de aprender. Porque él solo lidió con la evolución cuando nosotros llegamos a los 50, a los 60. Después, él no ha tenido chance de evolucionar con una población que vive 80 años. ¿Ven? Y eso justifica también, lo que pasa es que, como les decía, desde un punto de vista un poco más filosófico, el hecho de que los pacientes añosos tengan más frecuencias de tumores. En general, esto también ustedes lo deben saber, no es lo mismo tener un tumor que tener un cáncer.
tumor, ¿sí? No, eso no importa, igual que hay niños que lamentablemente lo tienen. O sea, la biología es bien diversa. Yo estoy hablando desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, ya, a grandes rasgos, pero evidentemente hay ancianos que no se mueren de cáncer y hay niños que se mueren de cáncer. O sea, eso, estoy hablando a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, les decía que ustedes deben saber que no es lo mismo tener un tumor que tener un cáncer. Ustedes, en esencia, un tumor es una masa de tejido en la que aumenta el número de células que lo componen, pero ese tumor puede ser benigno si es que se trata de células que tienen crecimiento lento, que en ese proceso de crecimiento no rompen la estructura, la arquitectura del tejido y sobre todo que no metasticen. Usted tiene un lipoma en la espalda, una bolita de grasa, va al médico, se lo sacan y ahí más nunca va al médico. ¿Ya? Ni le ponen quimio, ni le ponen nada, porque eso es un tumor benigno que se extrae y se acabó la historia. ¿Ya? Los tumores malignos, bueno, tienen las características que les conté, son los que son realmente cáncer. El crecimiento es más rápido, la arquitectura del tejido se rompe y sobre todo hay metastización. De hecho, bueno, como mencionaba anteriormente, la metástasis es uno de los elementos, digamos, más nocivos, digamos, en la progresión de los tumores, porque es lo que tiene impacto más sistémico y lo que en muchos casos lleva al traste con la vida de los pacientes. Y por último, en esta descripción así general, pues resulta que hay cánceres que no están ligados a tumores, como las leucemias, por ejemplo, en donde no hay una masa sólida de tumor, no hay un tumor en sí mismo, pero hay un cáncer, una neoplasia hematológica. ¿Está bien? Ahora, en esta historia que les vengo contando, no puedo dejar de mencionar, porque en todos los espacios a donde ustedes vayan, de aquí a no sé cuántos años, que se hable de cáncer, van a mencionarle esto que aparece acá. Esto que aparece acá es lo que se llama sellos del cáncer o hallmark del cáncer. Y estos sellos del cáncer se identificaron, o se establecieron, o se acuñaron, más que identificarlos, se acuñaron, en un artículo que salió en la revista Cell, que es una muy prestigiosa revista, en el año 2000, escrito por estos dos investigadores, Hanahan y Weinberg. Hanahan es sueco, Weinberg es americano, y ellos dijeron, vamos a coger la literatura que hay alrededor de cáncer, vamos a hacer una revisión sistemática y vamos a decirle al mundo cuáles son las 6 características que tienen que tener los tumores para tener éxito. ¿Cuáles son los sellos, los hallmarks? Si no hay alguna de estas 6, la neoplasia no progresa, no hay éxito en la neoplasia. Y esas 6 características en el año 2000, a partir de lo que ellos revisaron, son: 1. Señal proliferativa constitutiva, lo que les decía, la célula prolifera por su propio empeño personal. Ella se divide, aunque lo demás, aunque el entorno le diga, le dé o no señales para dividirse, ella no importa, ella se divide de manera constitutiva. Tiene señales que están ligadas a lo que ustedes deben haber oído, que se llaman oncogenes o oncoproteínas, que les indican a la célula que se divide. O sea, el ciclo celular lo activan. ¿Ya? Señales proliferativas constitutivas. 2. Evasión de señales antiproliferativas. O sea, es lo contrario. Tiene señales de divídete, 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 y aquellas señales que normalmente, por ejemplo, están en el ciclo celular, que le dicen, espérate, suave, tú tienes una mutación, no te puedes dividir, esas señales no existen. Por lo tanto, no hay control del proceso de división. Las señales negativas no están funcionando. 3. Hay mucha resistencia a la apoptosis o muerte celular programada. Esto no hay que ser ni médico ni bioquímico, solo un poquito de matemática, entender básico, para asumir que si las células se dividen, sin control. Si los mecanismos de no te dividas no funcionan. Y si no se mueren, obviamente se hace un tumor. Las células crecen, o sea, el número de células crece. Eso es matemática pura. El otro elemento que contribuye a este tema de acumular células tumorales es esto que se llama potencial replicativo sostenido, que no es lo mismo que señal proliferativa constitutiva. ¿Qué significa esto de aquí abajo? Significa que si usted es un linfocito, no importa el antígeno con que usted se encuentre, no importa la dendrítica, las señales que le dé, no importa nada, usted se va a dividir 5 veces y se va a morir. Su potencial replicativo llega a 5 veces y te muere. Y ese potencial, ¿quién lo marca? Bueno, obviamente la función de la célula, etc. Pero molecularmente, una proteína, que es la única que les voy a mencionar en esta historia, pero que tengo que mencionarse, que se llama telomerasa. La telomerasa es una enzima que estabiliza los telómeros, que son la parte terminal de los cromosomas. Cuando hay replicación, los cromosomas
cromosomas, el final del cromosoma, la enzima que replica el DNA, no sabe cómo hacerlo y viene la telomerasa y le resuelve el problema, ¿ya? Y se adicionan nucleótidos de manera azarosa en esa zona y el cromosoma se hace estable. Cuando la célula se divide varias veces, ese telómero cada vez se hace más cortico porque la telomerasa cada vez funciona menos. La célula envejece, literalmente cae en un estado de senescencia celular, hay inestabilidad en los cromosomas y se muere. Y ahí terminó la historia. Las células neoplásicas no envejecen, son jóvenes siempre, porque la telomerasa está encendida todo el tiempo. Ella todo el tiempo, cada vez que la célula se divide, va y repara los telómeros. Se volviste a dividir, voy y reparo los telómeros. Por lo tanto, el potencial replicativo está activo siempre, ¿ya? Y lo otro es la inducción de angiogénesis, que significa formar vasos sanguíneos. Los tumores necesitan vasos sanguíneos nuevos para que les den el oxígeno, los nutrientes, algunos factores de crecimiento, para metastizar. Ellos utilizan los vasos sanguíneos para metastizar. Por lo tanto, los tumores sí o sí hacen un proceso que se llama neoangiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos. Y lo otro, que ya se lo he dicho, es la capacidad de metástasis, ¿ya? Estos son los 6 sellos principales del cáncer en el año 2000, ¿ya? Si esto no hubiera cambiado, yo no estaría aquí hablando de inmunología tumoral, porque ustedes han oído hablar de la palabra sistema inmune aquí, no, ¿verdad? En este momento no había data suficiente como para decir la relación sistema inmune y tumores es un hallmark del cáncer. Lo que pasa es que eso cambió unos años después, cuando en el año 2011 ellos volvieron a hacer la revisión. El artículo se llama The Hallmark of Cancer, The Next Generation. Ellos volvieron a revisar en un artículo de este gordo así, en donde ellos vuelven a demostrar que estos son hallmarks del cáncer, pero además dicen, hay otros dos que son imprescindibles. Uno, la reprogramación metabólica. Para que una célula neoplásica tenga éxito, tiene que cambiar su metabolismo. Tiene que tener un metabolismo que le suplemente las necesidades energéticas y anabólicas. La célula en proliferación sintetiza muchas moléculas y tiene que tener un metabolismo particular para eso, pero además, y eso daría tiempo para otra clase, pero lo que les voy a decir es muy bonito, está demostrado que esa reprogramación metabólica no solo asegura esas necesidades energéticas o anabólicas de la célula, no, resulta que hay enzimas de la glicolisis, por ejemplo, que puede ser la ruta más básica, que supongo que aunque ustedes no sepan nada de bioquímica, la hayan visto. La ruta más básica que uno puede ver en el metabolismo es la glicolisis. Resulta que hay enzimas de la glicolisis o incluso hay intermediarios metabólicos de la glicolisis o del ciclo de Krebs, que también es muy básico, ¿ya? Y que yo alguna vez me lo supe de memoria y ya no me lo sé, aunque soy bioquímico, del ciclo de Krebs. Hay intermediarios metabólicos y hay enzimas que salen del metabolismo, de la ruta metabólica, y ¿para dónde van? Van para el núcleo y regulan la expresión genética en el núcleo. Alteran los fenómenos epigenéticos. O sea, la reprogramación metabólica en cáncer no solo asegura energía y biomoléculas, sino que contribuye a algo que les voy a mencionar acá arriba, ahora al final, que se llama inestabilidad genética. El tumor tiene que ser genéticamente inestable, porque si no, nada de lo que les he contado ocurre. Para que hayan todos estos sellos del cáncer, para que haya reprogramación metabólica, tiene que haber inestabilidad genética, que es una frase que vamos a retomar varias veces, porque tiene mucho que ver con la relación tumor-sistema inmune. Para acabar esta historia y para justificar el por qué estoy aquí parado, Hanahan y Weinberg en el 2011 dijeron, ok, todo esto, reprogramación metabólica y además evasión al sistema inmune. Aquel tumor que no aprenda a escapar del sistema inmune no va a tener éxito. Habían tantas evidencias en ese momento de la importancia del sistema inmune y de su capacidad de eliminar los tumores que Hanahan y Weinberg dijeron a la comunidad científica, si el tumor no evade al sistema inmune, si no escapa del sistema inmune, no va a tener éxito, no va a progresar. Y eso fue maravilloso porque se le dio sustento a todo lo que se venía trabajando, sobre todo de inmunoterapia en cáncer. O sea, se dijo, correcto, es tan importante para el tumor escapar del sistema inmune que si usted refuerza el sistema inmune con inmunoterapia, usted va a evitar que escape y en consecuencia el tumor no va a tener éxito. ¿Ya?
Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Lo único importante es que la evasión al sistema inmune es tan importante, o miremoslo al revés, la capacidad del sistema inmune de detectar y eliminar los tumores es tan importante que si el tumor no escapa a ella, no progresa. Y ya para terminar, y para ponerle el cuño, el sello, como dicen ustedes, al sistema inmune y la importancia que tiene con los tumores, entonces ellos dijeron, espérate, la cosa no termina ahí. La inflamación crónica, que lo vamos a ver al final, crónica, no una pelota que le da en la cabeza y se le sale un chichón, no. La crónica es una cualidad determinante para que el tumor tenga éxito, tan importante como la inestabilidad genética. Si no hay inflamación crónica, no hay cáncer. O bien porque la inflamación induce cáncer, o bien porque el cáncer induce inflamación. ¿Correcto? Por lo tanto, la relación sistema inmune y tumores es tan importante que si el tumor no escapa del sistema inmune, no progresa, y es tan importante que la inflamación asegura, junto con la inestabilidad genética, todos los hallmarks, todos los sellos. De hecho, más importante o más interesante aún, la inflamación crónica induce inestabilidad genética. O sea, la inflamación crónica asegura que haya fragilidad genética y que los tumores hagan lo que les dé la gana. ¿Correcto? En esta clase vamos a concentrarnos más en este tema que en esta inflamación. Solo vamos a tocar algo al final. Pero vamos a hablar más de esto, de elevación de los tumores al sistema inmune o viceversa, de la capacidad del sistema inmune de detectar los tumores. Para terminar esta charlilla corta, introductoria sobre biología tumoral, no se puede dejar de mencionar algo que está conceptualizado como microambiente tumoral. ¿Qué cosa es el microambiente tumoral? El microambiente tumoral es el entorno donde están las células neoplásicas interactuando no solo entre sí, no solo una neoplásica con otra, una célula neoplásica con otra, sino además interactuando con otras células normales, no son tumorales, son normales, pero funcionan o actúan de manera anormal en el microambiente tumoral. En ese microambiente tumoral, además de células neoplásicas, hay fibroblastos asociados a tumor, hay células endoteliales, pericitos, que son las que forman los vasos sanguíneos, hay células del sistema inmune, linfocitos, macrófagos, hay todos los componentes celulares del sistema inmune que ustedes quieran, lo vamos a ver después, y todas esas células están en el microambiente tumoral de una u otra manera interactuando con las células neoplásicas. De tal manera que hoy el diagnóstico de los tumores y digamos la evaluación del pronóstico de los tumores o la predicción acerca de la eficacia de uno u otro tratamiento pasa sí o sí, no solo porque el patólogo le diga cómo son las células tumorales que tiene el paciente, sino pasa sí o sí, repito, porque además le haga una caracterización lo más exhaustiva que él pueda sobre el microambiente tumoral. Y les cuente, para tal tipo de tumor de este paciente, las células neoplásicas son estas, pero además tiene mucho infiltrado linfocitario, tiene gran cantidad de fibroblastos, las células están bien irrigadas con vasos sanguíneos o no, porque de eso depende el pronóstico del tumor. ¿Ya? Por supuesto, este fenómeno de necesitar caracterizar el microambiente tumoral le da complejidad al estudio de los tumores, porque no basta, repito, decir, tiene este tipo de neoplasia con esta célula y se acabó. Es más complejo que eso, pero creó, desde los años 80, que se vino a implementar este concepto, creó muchas oportunidades terapéuticas. O sea, hoy por hoy hay estrategias de terapia para cáncer que no implican matar la célula tumoral directamente, sino que implican, por ejemplo, inhibir la angiogénesis. Usted inhibe la angiogénesis, y como la angiogénesis es un hallmark del cáncer, si no llegan los vasos sanguíneos nuevos al tumor, el tumor se muere. O sea, usted puede tener un impacto en la biología del tumor y en la progresión, actuando no contra las células neoplásicas, sino contra componentes del microambiente tumoral. Por lo tanto, de alguna manera, reconocer el microambiente tumoral y la importancia que tiene, pues aumentó mucho más las oportunidades terapéuticas. Porque la gente empezó a crear moléculas para alterar el microambiente tumoral, no para alterar la célula neoplásica, de manera directa me refiero. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya vamos a prestarle 100% atención a la relación sistema inmune y tumores. ¿Y por qué? Porque a partir de ahora,
Entonces, en este momento, con esta lámina, yo les quiero hablar de un componente particular del microambiente tumoral, que es el componente inmune. O sea, en ese microambiente tumoral hay células y moléculas del sistema inmune que de conjunto se denomina inmunocontexto tumoral. O sea, en el microambiente, cuando usted caracteriza los componentes del sistema inmune que hay allí, usted lo que está aprendiendo es cómo es en ese tumor el inmunocontexto. Y lo que se sabe es que todos los componentes celulares del sistema inmune, todos se han encontrado en algún tumor. No quiere decir que en todos los tumores estén todos los componentes del sistema inmune. Quiere decir que para este tumor hay tales células, para este tumor hay más cuáles células, pero cualquiera puede estar presente. Lo mismo una célula NK con un CD8 que un basófilo. ¿Ya? Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que les dije en la lámina anterior acerca de el valor pronóstico y predictivo del microambiente tumoral, es el hecho de que no solo es importante a la hora de estudiar el inmunocontexto, no solo es importante que el patólogo les diga, doctor, en el contexto del tumor, en el microambiente, hay linfocitos T. Ustedes, que espero que hayan aprendido algo de inmunología, le van a decir, no, pero espérate, ¿son TCD8 o T reguladoras? Porque eso cambia diametralmente el futuro del paciente. Él no les puede decir que son T, ¿correcto? Como él no les puede decir hoy que son macrófagos. ¿Son macrófagos M1 o M2? ¿Qué tipo de mediadores están produciendo? ¿Correcto? Por lo tanto, entender o conocer la frecuencia o la proporción de cada población del sistema inmune. Y además, dónde están ubicadas las células, eso tiene valor, como les decía, pronóstico y predictivo. O sea, no basta que le diga hay células TCD8, usted tiene que decir las células están en el margen del tumor o en el core, en el centro del tumor, porque eso también cambia el pronóstico del paciente. No sé si conocen la diferencia entre pronóstico y predictivo. Pronóstico es, yo tengo un paciente, no le voy a hacer hoy, ahora mismo, ningún tratamiento. Yo solo quiero ver para este tumor y para ese microambiente que él tiene, qué probabilidad tiene de vivir 5 años, 10 años, 20 años. Ese es el pronóstico. Este tumor tiene buen pronóstico, por lo tanto el paciente va a vivir 20 años. O tiene muy mal pronóstico. No importa lo que le hagamos, tiene mal pronóstico. Ya, ese es pronóstico. Predicción es, ok, tengo este paciente con estas características y tengo esta lista de terapias. Yo voy en función de ese tumor a decir cuál terapia le va a servir mejor. Yo voy a predecir cuál es la mejor terapia. Y eso tiene mucho que ver con lo que hoy ustedes han escuchado de medicina de precisión. O sea, en la medida que usted caracterice mejor el tumor, usted podrá darle la terapia más adecuada. No hay nada más diferente de un paciente con un tumor A que otro paciente con el tumor A. ¿Ya? Porque el microambiente tumoral es diferente, porque la causa del tumor puede ser diferente, porque los genes que guían la progresión tumoral pueden ser diferentes, ¿correcto? Bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a entender, y esto de alguna manera ya se está tratando en el artículo de esta semana, en la lectura que ustedes están revisando esta semana, se habla de esto. Vamos a entender por qué el sistema inmune puede ver a los tumores. O sea, a inicios del siglo pasado, yo les decía que hasta los años 60, por ejemplo, 50 y tanto, se pensaba que la autoinmunidad no existía. Toda esa gente que tenía diabetes tendría algo ocasionado por alguien o por alguna cosa, pero no era autoinmunidad, porque el sistema inmune no podía atacar lo propio, ¿ya? Eso era un dogma. Y por lo tanto, si las células neoplásicas son células propias, pues entonces el sistema inmune no puede atacar las células neoplásicas. ¿Ya? Eso también estuvo en la mente de los investigadores. Hasta que, por una parte, se enteraron que el sistema inmune sí puede atacar lo propio, y por eso hay autoinmunidades, pero más importante aún, se enteraron que las células tumorales no son iguales a las células normales en lo que se refiere a su dotación antigénica. O sea, los antígenos que expresan son diferentes. Y esos antígenos diferentes son atractivos para el sistema inmune. El sistema inmune detecta esas moléculas y dice que hay algo mal. O sea, son inmunogénicos, son interesantes, son atractivos para el sistema inmunológico. ¿Ya? Esos antígenos se dividen en dos grandes grupos, que como digo en el artículo, si ya lo revisaron, está en esa lectura que están revisando. Están los antígenos asociados a tumor, que están representados por estas cositas verdes aquí.
asociados a tumor significa están en la célula normal y están en la célula tumoral. Pero, ojo, en muchos casos, dependiendo de la importancia que tengan para el tumor, esos antígenos están en la célula normal y en la tumoral, pero en la tumoral están más expresados, o sea, están sobreexpresados, o, que también es muy común, tienen mutaciones. Fíjense esta cosita verde, pero con rayitas, significa el mismo antígeno cambiado. Fue la manera que lo representé, ¿ya? Por lo tanto, los antígenos tumor asociados están en la célula normal y la tumoral, pero en la tumoral en ocasiones tienen una expresión aberrada, porque se sobreexpresan, tienen mutaciones, etc. ¿Ya? Los otros antígenos se llaman antígenos específicos de tumor. Significan que están casi exclusivamente en células tumorales. No están en las células normales. Puede ser, por ejemplo, el caso de un antígeno oncofetal. Significa un antígeno que está expresado en la etapa fetal del individuo y desaparece porque no cumple función en la etapa después de que uno nace, no sé cómo se llama, ¿ya? Posfetal será, correcto. Y desaparece, ¿ya? Bueno, los tumores, como tienen tanta inestabilidad genética y hacen un poquito lo que les da la gana, expresan antígenos oncofetales, que lo ayudan para algo y lo expresan. Recuerden en el seminario anterior, cuando estudiamos la autoinmunidad en el sistema nervioso central, los síndromes paraneoplásicos, de pronto es que el linfocito encuentra antígenos de la neurona en un tumor de útero. Eso es parte de esa expresión antigénica aberrada. ¿Está bien? Entonces, esos antígenos tumor específicos incluyen, si el tumor se genera por un proceso infeccioso, como tiene que ver, por ejemplo, la hepatitis C, el virus del papiloma, Epstein-Barr, pues resulta que parte de esos antígenos que tiene el tumor son los antígenos de los patógenos, ¿ya? Son antígenos específicos que vienen del patógeno. Pero hay otros antígenos que no vienen del patógeno, y aquí yo puse un ejemplo, que es el caso de los gangliósidos en el glicolilado, que son moléculas glicoproteínas que están expresadas solo, en el caso de los mamíferos, todos los mamíferos lo tienen menos el hombre, ¿ya? Solo está en las células tumorales, ¿correcto? Son un ejemplo de antígeno tumor específico. Y aquí yo estoy poniendo algo muy importante, y es el hecho de que como se sabe hoy que los tumores tienen antígenos muy específicos, o algunos antígenos asociados a ellos, que lo definen como tumor, digamos, como célula neoplásica, pues esas moléculas se utilizan como biomarcadores, de tal manera que se detectan muchos casos en suero, por ejemplo, o en determinados estudios de tipo imagenológicos o biopsias, en donde se detecta la presencia de esos antígenos y dicen, correcto, si usted tiene este antígeno, tiene una neoplasia de este tipo, ¿ya? Incluso en su uso como biomarcadores, también sirven para trazar la evolución de la enfermedad. Usted tiene un tumor determinado, los niveles de ese biomarcador están elevados en sangre, usted opera al paciente o le da quimioterapia o lo que sea que lleva de tratamiento, se supone que esos niveles de esa molécula disminuyan, porque ya la célula tumoral que lo produce no está. Y usted entonces cada 3 meses, en vez de hacer una biopsia o algo más agresivo, simplemente